Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy traemos un tema que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta y con una mezcla de expectación y sí, un poco de nerviosismo. Si el título de nuestro vídeo ya les ha picado la curiosidad, prepárense, porque vamos a desgranar una noticia que está destinada a sacudir los cimientos de lo que creíamos conocer, una verdadera bomba que promete impactar el 2025 de una manera que aún no alcanzamos a comprender del todo. Estamos hablando de Kerem bajo la lupa, un nombre que a partir de ahora, escucharemos mucho más de lo que imaginábamos. Este es un análisis profundo, una disección de los hechos, las implicaciones y sobre todo, las preguntas que esta revelación genera. Así que si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den ese botón de suscripción y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que vamos a compartir con ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo contenidos tan relevantes y, créanme, este vídeo lo es. El 2025 se perfilaba, hasta hace poco, como un año más en el calendario, con sus eventos esperados, sus proyecciones económicas y sus cambios políticos habituales. Sin embargo, las sombras han comenzado a alargarse y lo que antes eran susurros o teorías conspirativas, ahora toman forma con datos concretos y nombres propios. Y en el centro de todo, emerge la figura de Kerem. ¿Quién es Kerem? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué su nombre resuena ahora con tanta fuerza, como un presagio de lo que está por venir? Nuestra misión hoy es arrojar luz sobre este asunto, desentrañar el misterio y comprender la magnitud de esta bomba, que está a punto de explotar. No se trata de sensacionalismo barato, sino de presentarles la información, analizarla con objetividad y permitirles formar su propio criterio. Veremos las diferentes facetas de este acontecimiento, las implicaciones económicas, las repercusiones políticas, el impacto social e incluso las posibles ramificaciones a nivel global. Prepárense para un viaje informativo que les dejará pensando y quizás, viendo el futuro cercano con otros ojos. Ahora adentrémonos en el corazón de la noticia. Kerem bajo la lupa no es un título casual. Se refiere a un escrutinio sin precedentes sobre las acciones, decisiones y la influencia de una figura clave, cuyo nombre, hasta ahora, operaba en las sombras o al menos, no con la notoriedad que se le otorga hoy. La información que ha salido a la luz, y que ha sido confirmada por múltiples fuentes, sugiere que Kerem ha estado tejiendo una red de influencia y control que abarca sectores cruciales de la economía y la política. Piensen en inversiones masivas, acuerdos estratégicos poco transparentes, y una capacidad de maniobra que desafía las normativas establecidas. Se habla de una estrategia a largo plazo cuidadosamente orquestada, cuyo clímax estaría programado para el 2025. ¿Estamos ante un nuevo actor que dictará las reglas del juego, o ante una figura que busca consolidar un poder ya existente, pero de manera mucho más evidente? Las primeras filtraciones apuntan a movimientos financieros de una magnitud descomunal, dirigidos a consolidar posiciones en mercados emergentes y tecnológicos. Hablamos de adquisiciones hostiles, de la creación de conglomerados que escapan a la regulación tradicional, y de la influencia directa en la toma de decisiones de empresas cotizadas en bolsa. El objetivo parece ser el control de recursos estratégicos, de patentes innovadoras y, en última instancia, de la dirección que tomará la economía global en los próximos años. Esto, amigos míos, no es un juego de niños. Esto tiene el potencial de reconfigurar el panorama económico mundial, de dejar obsoletas a algunas industrias y de dar un impulso sin precedentes a otras. Y todo esto orquestado por una persona o un grupo de personas bajo el paraguas de Kerem. Pero no todo es dinero, aunque el dinero sea un motor poderoso. La influencia de Kerem parece extenderse también al ámbito político. Hay indicios sólidos de que se han establecido conexiones, se han forjado alianzas y se ha ejercido presión para moldear políticas públicas en diversos países. Esto puede manifestarse de muchas formas, desde la financiación de campañas políticas, hasta la lobby en foros internacionales, pasando por la influencia en la redacción de leyes y regulaciones. La pregunta es, ¿con qué fin? ¿Busca Kerem crear un entorno favorable para sus intereses económicos, o hay una agenda más amplia y compleja detrás de todo esto? La falta de transparencia es alarmante. Las decisiones que podrían afectar a millones de personas se toman en círculos cerrados, y el público general apenas comienza a enterarse de la magnitud de lo que está sucediendo. Es crucial entender el modus operandi de Kerem. No se trata de una aparición repentina de la nada. Parece ser el resultado de años de trabajo, de acumulación de poder y de una visión estratégica.
A largo plazo. Han sabido identificar las debilidades del sistema actual, han explotado las lagunas legales y han aprovechado las oportunidades que la globalización y la interconexión digital ofrecen. La discreción ha sido su arma principal. Han operado tras bambalinas, permitiendo que otros lleven la carga pública, mientras ellos consolidaban su poder en las sombras. Pero ahora el foco está puesto sobre ellos, y la lupa del escrutinio público e institucional está empezando a quemar. ¿Qué significa esto para el 2025? Si las proyecciones se cumplen, podríamos estar ante un cambio de paradigma. Imaginemos un escenario donde una entidad privada, o un conjunto de intereses privados, tenga un control desmedido sobre sectores clave. Esto podría significar, por ejemplo, una mayor concentración de riqueza, una profundización de las desigualdades sociales, y una menor capacidad de los gobiernos para intervenir y proteger a sus ciudadanos. También podría significar un avance tecnológico acelerado, pero con el riesgo de que este avance beneficie solo a unos pocos. La autonomía de las naciones podría verse comprometida si las decisiones económicas fundamentales se dictan desde fuera de sus fronteras, por entidades que no responden a la soberanía popular. El impacto social es igualmente importante. Las decisiones de Kerem podrían afectar directamente a la vida de millones de personas, empleos, acceso a recursos básicos, incluso la libertad de expresión si el control se extiende a plataformas de comunicación. La desinformación y la manipulación podrían convertirse en herramientas aún más poderosas si quienes las controlan tienen intereses económicos y políticos directos en el resultado. Por eso es vital que estemos informados y seamos críticos. No podemos permitirnos ser meros espectadores mientras se toman decisiones que nos afectan a todos. En este momento es natural preguntarse quiénes son exactamente los individuos detrás de Kerem. La información es fragmentaria, deliberadamente confusa en algunos casos. Pero los rumores, los análisis de expertos y las investigaciones preliminares apuntan a un grupo de magnates, tecnócratas y figuras con un historial probado en el mundo de las finanzas y la tecnología. No es una sola persona, sino una red de poder interconectada. Y esta red, al parecer, tiene una ambición desmedida. El 2025 marca el punto de inflexión, el momento en que su influencia se hará plenamente visible y, por ende, tendrá un impacto tangible en nuestras vidas. ¿Hay resistencia a esta consolidación de poder? Sí, y es vital que la apoyemos. Gobiernos, organizaciones internacionales, sociedad civil, todos tienen un papel que jugar. La transparencia debe ser exigida. La regulación debe ser fortalecida. La rendición de cuentas debe ser impuesta. El riesgo de un poder sin control es demasiado alto. La historia nos ha enseñado una y otra vez las consecuencias devastadoras de la concentración excesiva de poder en manos de unos pocos. Las implicaciones geopolíticas tampoco son menores. Si Kerem logra consolidar su influencia, podría alterar el equilibrio de poder entre las naciones. Podría generar tensiones, rivalidades y, en el peor de los casos, conflictos. La forma en que se gestionen las crisis económicas, los acuerdos comerciales y las alianzas internacionales podría verse significativamente influenciada por los intereses de esta entidad. Ahora, quiero ser claro. No estamos aquí para generar pánico, sino para generar conciencia. La información es poder y, en este caso, entender la magnitud de Kerem bajo la lupa es el primer paso para poder reaccionar. Es posible que haya aspectos positivos en esta consolidación, quizás un impulso a la innovación o a la eficiencia en ciertos sectores. Pero debemos ser cautelosos y vigilantes. La historia nos enseña que el poder, cuando no está sujeto a escrutinio y control, tiende a corromper. El 2025 se presenta, por lo tanto, como un año crucial. Un año en el que las cartas se pondrán sobre la mesa, y en el que veremos el verdadero alcance de la influencia de Kerem. Las preguntas que debemos hacernos son muchas: ¿hasta dónde llegará su poder? ¿Qué medidas se tomarán para controlarlo? ¿Cómo afectará esto a nuestra vida cotidiana, a nuestras oportunidades, a nuestro futuro? En los próximos meses seguiremos investigando y trayéndoles la información más relevante y actualizada sobre este tema. Queremos que estén a la vanguardia de lo que está sucediendo. Queremos que formen parte de esta conversación. Porque al final del día, esto nos afecta a todos. La transparencia y la participación ciudadana son nuestras mejores armas contra la opacidad y la concentración de poder. Así que, para recapitular, hemos desgranado la noticia que impacta el 2025 como una bomba: Kerem bajo la lupa.
Hemos explorado las posibles implicaciones económicas, políticas y sociales de la creciente influencia de esta entidad. Hemos subrayado la importancia de la transparencia y la rendición de cuenta. Y hemos enfatizado que el 2025 se perfila como un año decisivo en el que el alcance de este poder se hará plenamente visible. Llegamos al final de este análisis, pero estoy seguro de que esta conversación apenas comienza. Gracias de corazón por acompañarnos en este recorrido. Su tiempo y su atención son invaluables para nosotros. Ahora me gustaría mucho escuchar sus pensamientos. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Tienen alguna teoría sobre quién o qué es Kerem? ¿Qué implicaciones creen que tendrá para sus vidas? Déjenme sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones, abajo en la sección de comentarios. Queremos leerlos y responderles. Y antes de despedirnos, un último favor, pero uno muy importante para nosotros. Si este vídeo les ha parecido interesante e informativo y les ha generado la reflexión que buscamos, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que debe estar al tanto de esta información. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros análisis. Su apoyo es lo que nos permite seguir haciendo este trabajo. Hasta la próxima.